entonación de los signos y reflexionar en las verdades que ellos contienen, Señor. No cantar vacíamente, sino adorando tus maravillas, Señor, adorándote a ti por tus maravillas. Te damos gracias por la oración, por la exposición de la palabra y porque en este momento nos permitirás nuevamente exponernos a ella, Señor, para que haga en nuestros corazones aquello para lo cual tú la has mandado, Señor. Edifícanos, danos mentes dispuestas, Señor, incluyéndome a mí, porque la palabra es viva y eficaz, de modo que trasciende aún lo que yo quiera decir. Sé tú exaltando, Señor, tu propio nombre, ocultándome a mí y mostrándote a ti, Señor. Recibe esto como olor fragante, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, estudiamos acerca de la muerte, por un lado, del apóstol Jacobo, del apóstol Santiago, y por otro lado, el encarcelamiento y la posterior liberación del apóstol Pedro. Y aprovechamos estos dos hechos que se presentaron en el capítulo 12 para reflexionar acerca de cómo la obra de la providencia divina, de la providencia de Dios, actúa tanto en las adversidades como en los éxitos, como vimos en ambos casos, en la adversidad ineludible de la muerte de Santiago y en el éxito de la liberación de Pedro, a quien también quería matar Herodes. En todo, al haber visto esto, logramos saber o conocer o recordar que podemos consolarnos en que Dios tiene un control providencial de todas las cosas que acontecen en este mundo y que Él garantiza que todo lo que pasa para los que están en Cristo obra para bien. De alguna manera ese puede ser nuestro consuelo, que en medio de la más fuerte adversidad, para el que está en Cristo, todo finalmente obra para bien. Ahora estudiaremos el capítulo 13, que narra el comienzo de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Lucas, como podrás recordar, en el capítulo 11 de Hechos, que solamente mencionamos sumariamente, explicó que Pablo había ido y se había quedado durante un buen tiempo en la naciente iglesia de Antioquía, que Bernabé, que estaba en Antioquía, fue a buscar a Pablo a Tarso y lo trajo a esta iglesia, en la cual se quedaron ambos enseñando, ahora estaban sirviendo. Entonces, eso lo dijo Lucas en el capítulo 11. Ahora en el capítulo 13 iba a hacer seguimiento de esta historia de Pablo como un servidor en la iglesia de Antioquía, en donde abre su ministerio misionero, el cual sería próspero, como ya sabemos, como consta todo el Nuevo Testamento, de los éxitos ministeriales de Pablo como misionero. Y esto lo veremos en algunas partes de Hechos 13, del 1 al 41. Esto cubre tanto el inicio de los viajes misioneros de Pablo como el resultado de su primera labor evangelística. Entonces leamos. Voy a leer Hechos 13, del 1 al 41, aunque iré saltando algunas porciones. Hechos 13, 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo, sabemos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos cómo Lucas acá cuenta que estos hombres, Bernabé y Pablo, salieron de allí y empezaron a anunciar la palabra en diferentes sinagogas de los lugares por donde pasaban. Luego en el 6 hace una parada Lucas en uno de esos lugares por donde pasaron. Lucas nos dice, bueno, ellos fueron por varias ciudades, en las sinagogas predicaban, y ahora hace un énfasis acá en el 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hace este primer énfasis en el ministerio misionero de Pablo, Lucas. Luego de este encuentro, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y llegaron a otra sinagoga, en donde se les ofreció dar alguna reflexión. Que esto parece que para los judíos era algo común, que cuando un extranjero llegaba a una sinagoga y se veía en este extranjero, que era también judío, que era conocedor, se le ofrecía el honor de poder levantarse y hablar. Si se fijan, eso pasa también en algunos episodios de la vida de Jesús. Jesús se para en la sinagoga, no como alguna cuestión de rebeldía, no, eso era algo común. Personas que tenían cierto conocimiento de la palabra se paraban en la sinagoga. Entonces a Pablo y a Bernabé les preguntaron los líderes de la sinagoga si tenían algo que aportar en esa reunión. Aunque seguramente ellos no se esperaban el problema en que se estaban metiendo en términos de la situación, ¿no? No sabían que este Pablo venía con una doctrina nueva y verdadera, por supuesto. Y esto continúa y tiene un desarrollo en el 16, en donde Lucas dice: entonces Pablo, levantándose cuando le dicen que si quiere dar alguna reflexión, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Continúa en el 26 diciendo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Amén. Entonces, hermanos, en la exposición de hoy veremos cómo Pablo inicia sus viajes misioneros. Y como es frecuente en cualquier texto más o menos extenso, seguro pueden hacerse distintas reflexiones en torno a estos viajes de Pablo. No debe pasarse por alto que el comienzo de sus viajes sea algo sin importancia. No debe creerse que sus viajes son simplemente, bueno, Pablo predicando por allí y no podemos extraer mucho más nada, sino que podemos estar seguros que de estos viajes, de las cosas que hacen en ellos y de los retos que enfrentan Pablo y Bernabé, particularmente Pablo, de quien se habla más, podemos extraer enseñanzas prácticas para nosotros hoy. Y en esta ocasión quiero aprovechar el relato para hacer algunas observaciones, en particular acerca de los ministros de la palabra. Y con esto me refiero en sentido amplio, no solamente a los pastores, me refiero a cualquier persona que tenga la comisión de enseñar públicamente la palabra como líder de la iglesia visible de Dios. Es decir, quiero enfatizar acerca de las cosas que debemos esperar de aquellos a quienes Dios ha puesto como maestros, como mensajeros de su iglesia, aprovechando la situación narrada por Lucas acá. Aunque por supuesto sabemos que todos estamos llamados básicamente a ir en comisión a enseñar a todo el mundo las verdades del Evangelio, también sabemos que hay un grupo a los que la Biblia llama maestros, que son figuras visibles y públicas y que de alguna forma representan el testimonio de la iglesia. Este es, por ejemplo, el sentido en que Santiago dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, enfatizando esta relevancia o el doble requisito que se pone sobre los hombros de los maestros de integridad, de sabiduría, de fidelidad, de piedad. Entonces, en este sentido, aunque no todos están dispuestos y ordenados para ser servidores públicos y encargados de la educación de la iglesia, es conveniente para todos conocer qué es lo que debemos de esperar de quienes sí están ordenados para ello. ¿Qué debemos esperar de quienes nos enseñan en la iglesia? Y nosotros mismos, quienes nos hemos puesto en el honor, en la dignidad de poder enseñar públicamente, ¿qué deberíamos exigirnos a nosotros mismos? ¿Qué deberíamos procurar tener? ¿Qué virtud deberíamos ejercitar? Y entre las cosas que podemos ver entonces con respecto a este tema, empezaremos con cómo empieza Lucas el relato del inicio misionero de Pablo. Vemos que en los primeros 3 versos del capítulo 13 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sabemos entonces, por lo que contó Lucas en el capítulo 11 de Hechos, que Pablo y Bernabé estuvieron congregándose en la iglesia de Antioquía de Siria por al menos un año, por lo menos un año. Por lo que tuvieron suficiente tiempo los hermanos de esta iglesia para convivir y observar a Pablo y a Bernabé. Y esto me introduce a la primera observación con respecto de los maestros de la palabra en las iglesias. El carácter y el reconocimiento externo en oración son cosas que se requieren de cualquiera que quiera enseñar públicamente en la iglesia. Recordando otra vez de forma rápida lo que dice Santiago. Santiago dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros. Y esto Santiago, por cierto, lo dice en el contexto de lo que explicaría acerca de lo peligroso de la lengua. Santiago dice: no todos pueden ser maestros, porque definitivamente no todos tienen la virtud del autocontrol, no todos tienen la virtud de no decir todo lo que piensan, pero pensar todo lo que dicen. Y está bien.
Todos tenemos luchas y defectos distintos. Pero, como dije al principio, al maestro no se le pide que sea un santo que no necesite de salvación. Todos somos pecadores que necesitamos de salvación. Se les pide que sea un pecador redimido que procure la virtud. O sea, que procure guardar la moral pública. Aparte de otras cosas que veremos, por supuesto, en el desarrollo de la clase, del sermón. Ahora, lo primero es esto, el carácter y el reconocimiento externo en oración. Observamos que en los primeros 3 versos muestra Lucas cómo fue que Pablo y Bernabé llegaron a ser enviados a sus viajes misioneros. Por otro lado, sabemos, como dijimos, que habían estado conviviendo suficiente tiempo con estas personas. Entonces, esto debería servirnos como un principio, al menos, de prudencia general para el establecimiento de maestros. No vemos acá que lo que pusiera a Pablo y a Bernabé en el rol que iban a ejercer de representantes, porque de momento habían enseñado, sí, dentro de esta iglesia, pero estaba en un entorno más o menos seguro. La iglesia estaba iniciando, Pablo tampoco es que era un neófito, era un hombre que sabía mucho de antemano y ahora convertido, obviamente, asociaba todo el conocimiento que ya tenía con la nueva fe que había querido. Entonces no era un neófito. Sin embargo, tampoco salió porque sí a ser el representante de la fe en el mundo, sino que pasó un tiempo intermedio. No fue que Pablo y Bernabé se pusieran en esta posición de misioneros, de representantes ante el mundo de Dios, simplemente porque ellos dijeran, bueno, yo siento el llamado de ser maestro a las naciones, que seguramente había algo de eso, sino que nos deja claro el texto que esto era voluntad de Dios. Que en aquel momento Dios se expresaba, por supuesto, de forma inmediata, mediante revelaciones ya sea audibles o visiones o sueños, es decir, estaba el ministerio de los profetas vigente y tenían esta cierta facilidad para poder acceder a la voluntad de Dios en algunos momentos, por supuesto, extraordinarios. Esto era extraordinario, esto era milagroso. Pero hoy, a pesar de que somos falibles y nuestros medios son falibles, tenemos también medios ordinarios para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el relato vemos que se presentan estos 2 aspectos mencionados. Por un lado, el carácter, que es uno de estos elementos ordinarios para poder reconocer si es de la voluntad de Dios que un hombre sea un maestro. El carácter podían observarlo a través de la convivencia durante el tiempo que habían estado Pablo y Bernabé allí. Habían podido ver el fruto de su servicio y podían dar fe de su compromiso con el Señor, podían dar fe, humanamente hablando al menos, del carácter de Bernabé y de Saulo, de Pablo, como siervos comprometidos y hasta cierto punto intachables. Aquí hay una anotación interesante sobre la intachabilidad, que sería algo importante también en las enseñanzas de Pablo. Pablo no era moralmente intachable, realmente, pero posterior a su conversión era un hombre al que no tenía nadie nada que señalarle, que es lo relevante, ¿no? Este hombre, como creyente, cuando sus ojos fueron abiertos, vivió una vida lo suficientemente recta como para que fuera intachable, indiferentemente de la oscuridad que pudiera tener su corazón. Se esforzaba externamente por ser intachable. Entonces, este primer requisito de tener un carácter aprobado, intachable, de compromiso, de servicio, de amor por las cosas del Señor, lo cumplían estos hombres. Y esto era un medio ordinario para que tanto ellos como nosotros hoy podamos reconocer quién ha sido comisionado para ser maestro. No necesitamos escuchar la voz audible de Dios. Tenemos esta forma para reconocerlo. Por otro lado, había un reconocimiento de otros, de varones que tenían también posición de liderazgo, que al verlos decían, bueno, sí, tienen un carácter irreprochable, pero además sí tienen aptitudes de maestro. Hay un reconocimiento externo por parte de otros de que eran adecuados para tal labor, porque una persona puede ser de carácter irreprochable, un piadoso cristiano, pero no ser adecuado para el rol de maestro. Por lo que estas 2 cosas
tienen que ser evaluadas. Por algo Pablo dice en ciertos momentos de los pastores que sean aptos para enseñar. Luego entonces se puede ser todas las cosas que menciona, irreprensibles y todo eso, pero podría ser que no sean aptos para enseñar, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, parte de la observación debe ser un reconocimiento de que la persona no solo es intachable, no solo es un siervo comprometido del Señor, sino que es apto para enseñar. ¿Cómo determinar que alguien es apto para enseñar o no? Bueno, esto lo miraremos un poco más adelante. Es decir, aunque hoy no recibamos en sueños o fenómenos relacionados la voz de Dios, que nos ordena, manda a este o ponga a aquel otro, sí podemos acercarnos a Él en oración. Y esta es la última parte, en el reconocimiento externo, o sea, que otras personas se den cuenta que la persona que quiere ser maestro, puede ser maestro, es adecuada, pero que además esto lo hagan no por preferencia personal, no por una preferencia de la forma en que la persona enseña, sino por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Vemos cómo estos individuos recibieron esta señal de Dios en medio de la adoración, en medio de la comunión con Dios. Y aún cuando Dios les dice, envíenlos, apártenmelos para la obra a la que los he encomendado, ellos lo hacen usando la oración, el ayuno, lo hacen en una comunión estrecha con el Señor, para poder así, mediante estos medios ordinarios de la iglesia, el ver el testimonio, el acercarnos a Dios a orar, el pedirle guía a Dios, puedan entonces tomar decisiones de quién debe recibir la dignidad del poder enseñar. Obviamente, para que esto suceda, se deben propiciar entonces en las iglesias situaciones en las que los hermanos tengan la oportunidad de exhibir esos dones. Porque obviamente, si un hermano nunca tiene la oportunidad de exhibir el don de la enseñanza, pues no se le va a poder evaluar en torno a esa capacidad. Entonces no basta el deseo de querer ser maestro, sino que el testimonio, el reconocimiento de otros como que tienes las aptitudes y la guía de Dios deben confluir, deben estar juntos para la evaluación de quién podría ser un maestro en la iglesia. Nótese que Pablo y Bernabé no eran ignorantes, pero aún así se pusieron en sujeción a los líderes de esa iglesia, recibieron imposición de manos, que era una especie de su sometimiento a la autoridad de que este individuo me está enviando y él tiene, por supuesto, la autoridad de enviarme. Y fíjense, por otro lado, por el lado de la iglesia de Antioquía, que ni siquiera los estaban poniendo como, bueno, van a servir como pastores aquí, no. Pero aún así se los tomaron muy en serio, a pesar de que les estaban imponiendo las manos para que fueran a otro lado. De alguna forma tenían que tener cuidado porque ellos iban a ir a otro lado en representación de una iglesia ya establecida, en representación de una fe, se supone, común. Ahora empieza el viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Y estudiando las diferentes situaciones a las que se enfrentan, podemos aprender algunas otras cosas, ya no solo de cómo se levanta, cómo se escoge, cómo se determina a alguien para que pueda ser maestro, sino de qué virtudes exhiben estos hombres que son dignas de imitar como maestros. En Hechos 13, del 6 al 12, dice así. Hechos 13, del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, en esta parte del relato,
podemos ver otra cuestión deseable de un maestro, que llamo el celo de la verdad de Dios y la valentía. Celo de la verdad de Dios y la valentía. Características, virtudes deseables en un maestro. Pablo y Bernabé se encuentran en la situación de que una persona, el procónsul, manifiesta interés por la fe. Les pide a ellos, vengan, quiero escuchar la palabra que ustedes predican. Lo cual, por supuesto, sabemos que es algo maravilloso y motivo de alegría. Cualquier cristiano sabe que estas oportunidades deben ser aprovechadas. Cuando alguien por voluntad propia siente la curiosidad de venir al Señor, debemos nosotros salir al encuentro. Pero sucedió que en este contexto, un hombre perturbador quiso apartar al procónsul que estaba siendo evangelizado de la palabra de Dios. Y ante esto, y movido por el Espíritu Santo, recalca Lucas, Pablo se incendió contra el perturbador y lo maldijo con ceguera, como por cierto una ironía, porque él había sido receptor de la misma suerte, en la cual otros tuvieron que guiarlo, por la misma causa, por ser un perturbador de la fe. Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? De alguna forma, este mago malvado estaba siendo también un perseguidor de la fe, un tropiezo de la fe. Y recuerdo las palabras de mi Señor Jesús en Mateo 18:6, cuando dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué afirmación tan poderosa, tan temible la de Cristo. El destino de alguien que se amarra una soga al cuello con una piedra y se tira al mar, o sea, se ahoga, ¿no? Es más deseable que el destino de aquellos que son tropiezos para los hijos de Dios, para aquellos que están ordenados para vida eterna. Entonces es comprensible que Pablo se encendiera en ira contra este hombre. Este hombre estaba siendo un ejemplo de aquellos que deben temer porque su destino será peor que la muerte. La muerte física, por supuesto. Será la muerte eterna. Pablo estaba siendo un medio de esta indignación divina, porque Lucas resalta que fue movido por el Espíritu. Aunque no debemos esperar que hoy tengamos tales atribuciones milagrosas como tenía Pablo, sí aprendemos de Pablo estas dos virtudes de un maestro de la palabra, el celo y la valentía. Y no me refiero con celo a ser pendenciero, ni con valentía a ser temerario. Antes, todo maestro y todo creyente debe aspirar a ser como Dios, que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero debe encenderse contra los que con mentira matan. Debe encenderse contra los que con perturbación de la verdad condenan. El mentiroso es instrumento de condenación. Debe ser misericordioso con los pecadores, pero implacable con los perturbadores, como lo fue Cristo. No es que Dios sea severo con el pecador como si lo rechazara y no le permitiera acercar. No, el Señor está dispuesto, amoroso y condescendiente con el pecador y recibe a todo aquel que viene. Pero es severo contra aquel impenitente y perturbador de la verdad que no solo se condena a sí mismo, sino que condena a otros. Entonces, esto requiere valentía. No hace falta solamente tener celo y luego cobardía para defender. No hace falta solamente sentirme indignado cuando ofenden o cuando causan indirectamente la muerte de otros, perturbando la verdad que llegue a sus oídos. Y decir cómo me molesta y callarme porque me da miedo de la consecuencia. No, hace falta la valentía para actuar en consecuencia de esa indignación, de ese celo. Y valentía, como dije, no es temeridad, no es asumir riesgos innecesarios. Es hacer lo que debo hacer sabiendo que puede tener consecuencias indeseables. ¿Cómo? Bueno, qué mejor ejemplo que la vida de los apóstoles. Ellos no eran alborotadores, pero murieron
matados, murieron martirizados, porque valientemente defendieron algo que a la gente no le gustaba que dijeran. Después de este encuentro, Pablo y Bernabé siguieron su viaje, pasando por varios lugares otra vez, hasta llegar a otro lugar en donde Lucas vuelve a hacer un énfasis. A Antioquía, otra Antioquía, no de Siria, sino de Prisidia. De Siria fue de donde partieron primero. Ahora era otro lugar que también se llamaba así, en donde predicaron en una sinagoga, como leímos en la lectura inicial. Y esto se encuentra en Hechos 13, 16 al 23. No lo leeré nuevamente. Entonces, cuando Pablo se levantó en esa ocasión a dar la reflexión que le pidieron, pero que nadie se esperaba su contenido, aprovechó para predicarles de una forma muy similar a lo que Pedro hizo, a lo que Esteban hizo, a lo que ya venimos acostumbrados en el libro de los Hechos. Aprovechó para predicarles a partir de la historia de Israel que todos conocían muy bien. Les habló acerca de la esclavitud en Egipto, de la liberación, de los años en el desierto, de la victoria sobre los enemigos, de la conquista de Canaán, del establecimiento de la monarquía de Israel, de los jueces anteriores a esa monarquía. Les habló de David y de su título de varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué hace énfasis en este título? Porque siendo aún David así, Pablo también les habla que este David no era algo, no era el cumplimiento de la promesa de aquel virtuoso rey que esperaban, sino que también les habló de cómo de la descendencia de David había venido el Cristo, el Mesías prometido. Todo esto, dice Pablo, conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? Los judíos lo entendían bien. La promesa del liberador, de aquel que iba a librar a Israel de las penurias de este mundo. Pablo hace énfasis en esa característica de David como conforme al corazón de Dios, porque luego hablaría de la superación de Cristo sobre la muerte. Y les recordaría lo mismo que le recordó Pedro a los judíos sobre el salmo que decía que no dejará que su santo vea corrupción. Pero les dijo, y Pablo les dijo más o menos lo mismo, y esto no lo decía sobre David, porque allí está David muerto, sino sobre Cristo. Viendo todo esto, hay otro entonces elemento claro y quizás obvio que debe tener un maestro de la palabra, que es conocimiento de la palabra. No solamente elocuencia. Esto parece una obviedad, pero es importante. No quiero decir que un maestro de la palabra deba conocer de memoria la Biblia, que seguramente es algo que puede ayudar mucho, pero no es un requisito. Más bien me refiero a que un maestro de la palabra debe ser capaz de articular, de sostener con claridad la forma en que todo el consejo de Dios presenta ordenadamente y cohesivamente todo el plan divino y cómo todas las cosas anteriores a Cristo sirven para aumentar la confiabilidad de Dios. Por eso es tan importante la frase conforme a la promesa. Dios es un Dios de promesas cumplidas. Dios es un Dios, en otras palabras, fiel. Es necesario entonces que los maestros conozcan no solo las cosas del Nuevo Testamento y del Evangelio que todos deberíamos conocer, sino más que eso. Claro, esas son las cosas que competen a la salvación de seguro, pero es necesario que los maestros conozcan los orígenes de los problemas de la humanidad, cómo Dios ha estado presente en la historia del hombre y nunca lo ha abandonado. Es necesario que conozcan cómo ha obrado Dios providencialmente para garantizar el cumplimiento de sus promesas y manifestar su fidelidad. En esto enfatizaba Pablo, que los gobernantes, sin conocer a Cristo ni sin conocer lo que decían de él las Escrituras, cumplieron lo que Dios había establecido para él. Porque esto ayudará a, como el mismo Pablo advertía o advertiría en el futuro, a que el maestro no sea un neófito, sino que tenga la capacidad de entender con coherencia la solidez de la revelación plena. Y para eso no hace falta memorizar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sí hace falta comprometerse con el estudio serio, la reflexión profunda, difícil y muchas veces dolorosa por las contrariedades a las que podemos llegar de las Escrituras, que debe someterse el maestro a ellas
para luego entregar el alimento al rebaño. El maestro debe someterse en sus estudios privados a los más difíciles y dolorosos estudios, de modo que cuando se le acerque a alguien a preguntarle algo, sea capaz, en la mayoría de los casos, hay preguntas muy difíciles, pero sea capaz en general de responder bíblicamente a las cosas que aquejan al pueblo de Dios. Por eso se le llama pastor, ¿no? El pastor apacienta, da alimento. Por un lado protege, pero da alimento, y el alimento fortalece, el alimento por supuesto preserva la vida, pero también fortalece, hace crecer, edifica. Y si él mismo no crece y no se edifica, ¿cómo dará este alimento que hace crecer y edifica? Entonces el maestro no debe rehuir de nada de las Escrituras, no debe rehuir a estudiar nada de las Escrituras. Esto está relacionado al último elemento que quiero resaltar el día de hoy, que más bien son dos elementos en uno. Que un maestro de la palabra debe, por un lado, guardar los fundamentos de la fe y por otro lado, tener urgencia por la salvación de los perdidos. Disculpen. Pablo empezó en este discurso que estaba dando en la sinagoga, hablando acerca de la cautividad en Egipto, y llegó hasta el nacimiento de Cristo, hasta el nacimiento del Mesías, como cumplimiento de la promesa de un redentor para Israel. A partir de ahí continuó explicando la obra de Cristo que se cumplió entera bajo la providencial guía de la mano de Dios, puesto que Pablo resalta, como dije hace un momento, que los gobernantes, incluso los judíos mismos, no conocían bien quién era Cristo y no entendían bien quién era Cristo. Y a pesar de eso, no necesitó Dios de ninguna complicidad humana para cumplir aquello que había determinado cumplir en Cristo, sino que lo cumplió por su mano providencial. Dice Pablo en los versos 28 al 34 del presente capítulo 13, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ya sabemos, esto es importante, los evangelios hacen énfasis en estas cosas, en cada cosa que dice Jesús, lo que dice Jesús en la cruz, el vinagre que le dan en la cruz, su último aliento, que no fue quebrado el hueso. Y Pablo aquí en esta afirmación está condensando todo esto, habiendo sido colgado y habiendo cumplido en él todas las cosas que de él estaban escritas. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, le dijo, os daré las misericordias fieles de David. No estaba diciendo cualquier cosa Pablo, sino que de hecho él decía acá que los cristianos creemos en nuestros corazones convencidamente hasta la muerte en aquello por lo cual incluso somos llamados locos, la resurrección. Pablo lo enfatiza muchas veces en el futuro. Pablo dice por allá en Corintios que a Dios le complació salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. ¿Cuál es el elemento de más locura de la predicación? Esto lo vemos en el mismo ministerio de Pablo, un poco más en el futuro lo veremos en el libro de los Hechos, la resurrección. ¿Qué es lo que espanta a los griegos? ¿Qué es lo que los asombra? La resurrección. Y esto es importante, porque se requiere de los maestros que no temiendo a las reacciones del mundo, a las suspicacias del mundo, a las burlas del mundo, guarden los fundamentos de la fe. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y estoy utilizando el lenguaje de Pablo. Que Él es Dios sobre todas las cosas. Que habiendo sido sepultado se levantó al tercer día sin haberse podrido, sino levantándose corporalmente con un cuerpo que nunca más perecería, venciendo así para siempre la muerte y siendo primicia
entre muchos que serían resucitados, que seremos levantados para no ver corrupción jamás. Enfatizo, la resurrección corporal, entre todas las demás cosas que he mencionado, la resurrección corporal de Cristo es central para el Evangelio. Un maestro de la palabra debe ser fiel a esto. No debe hacer concesiones, no debe decir es que hay algún tipo de enseñanza moral, o es que hay algún tipo de victoria sobre el pecado, o lo que podemos ver en ciertos círculos liberales. Un maestro de la palabra no debe negociar las verdades centrales del Evangelio, porque esta es la verdad que salva. Y cualquier otra cosa, por muy bella, estética, bien pensada que sea, no nos salvará, sino solo creer en Cristo, que por esa verdadera obra salva, y no por otra cosa. Cualquiera que enseñe menos que esto, que Cristo resucitó de los muertos, viendo verdaderamente muerto, viendo verdaderamente sepultado, ser sepultado, habiendo sido constatado su muerte ante los ojos de muchos, se levantó no ocultamente, sino que se presentó en público a muchas personas, manifestando la prueba de su resurrección, y ascendió a los cielos y volverá. Un maestro de la Biblia debe enseñar sin ninguna duda y sin ninguna concesión estas cosas. Cualquier cosa que enseñe que sea menos que eso, lo único que hace enseñar es miseria, como diría Pablo. Pablo dice que si creímos en Cristo solo para las cosas de esta vida y no para las cosas eternas, no en su resurrección, no en su victoria sobre la muerte, entonces seríamos, y cito, los más miserables de todos los hombres. Si nosotros creemos algo menos que la resurrección física de Cristo, su ascensión y su posterior venida, si creemos algo menos que eso, seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero antes somos los más bienaventurados de todos los hombres, que creemos que Cristo venció para siempre la muerte, el pecado y sus consecuencias. Además, es interesante ver cómo Pablo se refiere a la audiencia cuando presenta la obra de Cristo en el verso 26. Él dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y luego del 38 al 41, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, que algunos las contaré. Pablo, ante todo, muestra lo que todo maestro debe mostrar. Él no estaba intentando mostrar todo el manejo que tenía de las Escrituras, porque ese no era el fin último de su exposición. Él tan solo usaba eso como el camino por el cual llegaría al fin último de su exposición. Pablo mostraba la profunda urgencia que sentía por la salvación de los perdidos. Pablo en una ocasión dice, por amor de sus hermanos, queriéndose referir al pueblo judío, quisiera yo estar equivocado, quisiera yo ser un hereje, quisiera que esto que digo no fuera verdad, pero no lo es, estoy comprometido con él, porque yo quiero que ellos se salven. Pablo, y sin ninguna duda, también sentía este mismo amor por los gentiles. Él le dice a los corintios que quisiera derramarse en libación por ellos. Si fuera necesario derramar hasta su última gota de vida para que ellos vivan, lo haría, dice Pablo. No lo dice de esa manera, pero es lo que está queriendo decir en los Corintios, en la carta a los Corintios. Pablo, como ejemplo de un buen maestro, manifiesta una profunda urgencia de la salvación de los perdidos. No manifiesta una profunda urgencia del reconocimiento de sus capacidades discursivas. De hecho, la mayor parte de lo que les dice son cosas que ya saben.
Pablo no procuraba acá dar algún discurso novedoso. Por ahí también dice la Biblia que los griegos buscan algo novedoso, ¿no? Siempre buscan algo nuevo que aprender y los judíos piden señales. Pablo no estaba interesado en ninguna de estas cosas. Como dato curioso sobre el cual no enfatizaré demasiado, en unos versos anteriores, cuando el procónsul se convierte, luego de que el mago queda ciego, Lucas dice, creyó, al ver estas cosas creyó, maravillado por la doctrina. No creyó porque vio al hombre este que hace ciego, no, maravillado por la doctrina. Creyó convencido por las maravillas que acababa de escuchar, de aquel que lleva al pecador de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces esta es otra característica, así debe ser. Debe tener a buen resguardo las verdades de la fe, pero no debe ser un contencioso, un malvado que se complace en el tesoro que ha escondido para sí, sino que debe tener urgencia por la salvación de los perdidos. Pablo dice, no sea que pase con ustedes como dicen los profetas. Escuchen ahora, no importa lo que hayan hecho. Todo lo que ustedes no pudieron alcanzar por la ley de Moisés, porque por ella no pueden ser justificados, porque ella es la que les muestra su pecado. Ya saben que Pablo desarrollará todo esto en el futuro, en Romanos, por ejemplo. Todo eso que no pudieron alcanzar, esa urgencia que ustedes tienen, ese deseo con el que se despiertan cada mañana de cumplir la ley de Dios, a ver si así pueden escaparse del castigo, no la sientan más. Que no pase con ustedes como dicen los profetas, que no creen lo que está aquí y que desaparezcan, sino que crean y vivirán. El que cree será justificado, dice Pablo. De todos, tanto judíos como cualquiera que tema a Dios de alguna forma, dice Pablo, varones israelitas y cualquiera que tema a Dios, escuche porque estas palabras son para ustedes. Cualquiera que esté hambriento de ser salvado, puede ser salvado si viene a Cristo. Él quería conducirlos a la verdad plena, a la única verdad que salva, porque ese es el fin santo de la predicación, la salvación de los hombres, como él mismo diría en un futuro, ampliando la cita que ya di de él. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no con palabras hermosas, o como diría Pablo también, con palabras lisonjeras, con palabras agradables a los oídos, no, con la verdad simple, pero poderosa del Evangelio, que todo aquel que cree en Cristo para salvación no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todas estas cosas debemos esperar de los maestros de la palabra, que se hallen con un carácter aprobado delante del Señor y del prójimo, que otros reconozcan en ellos su don, que defiendan celosamente la verdad con valentía, que articulen con claridad todo el consejo de Dios, que guarden los fundamentos de la fe y que tengan urgencia por salvar las almas de los perdidos, que tengan gracia para dar y no conocimiento malvado. Estas cosas, por supuesto, las debemos aspirar todos para nosotros mismos, no solamente a quienes se han puesto como maestros, pero teniendo que Dios ha levantado maestros para su iglesia, que salvaguarden la verdad de la vida, entonces conviene que sepamos qué es lo que debemos esperar de ellos y qué es lo que debemos exigirnos a nosotros mismos, quienes hemos sido puestos en la dignidad de la enseñanza pública de la palabra. Y todo esto es más relevante que la elocuencia o que la capacidad actoral para emular emociones en el púlpito. Es más importante que la buena dicción. Los maestros son ante todo los instrumentos de la locura de la predicación. Ante todo son instrumentos de la gracia divina, que transmitan la gracia, que transmitan el mensaje divino, porque solo es este el que salva, y no la demostración de poderosa y minuciosa exégesis. Solo el mensaje simple, por fortuna, simple, de salvación, del Evangelio, es el que salva. Y no las bellas palabras, que muchas veces no sirven sino para distorsionar el mensaje, en lugar de presentarlo con sencillez. Providencialmente leía esta mañana un afichito de Lutero enseñando a predicadores nuevos en donde les decía
que él trataba de ver el público al que se dirigía, y si eran hombres simples, daba sermones simples. Porque no está bien que un predicador dé sermones complejos que solo los más sabios entienden. Porque los más sabios son sabios en tanto son la minoría. El predicador debe ser un hombre que exprese de forma sencilla el sencillo mensaje del Evangelio. Ven a Cristo pecador y creyéndole será salvado. Hay, por supuesto, en medio de eso muchas otras cosas. Pero ven a Cristo pecador y creyéndole será salvado. Esa es la verdad central del beneficio que puede tener para nosotros el Evangelio. Terminaré con la lectura de las palabras de Jesús en Juan 11, 25 al 26, para luego orar. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Dios cumple esa palabra en nosotros. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu grandísima misericordia, Señor. Porque estas cosas son muy grandes, Señor, para que podamos abarcarlas plenamente. Pero aún, Señor, por mordiscos pequeños nos las entregas para consolar nuestras almas de toda ansiedad, de toda desesperación, Señor. Porque el pecado que nos asedia, que nos quita la paz, Señor, que al mirarnos al espejo nos hace decir: ¿por qué soy así, Señor? ¿Por qué vivo en esta miseria? Desaparece y es erradicado, Señor, el día que hemos creído en ti. El día en que hemos hecho caso al consejo de poner nuestras cargas sobre ti, tomar sobre nosotros tu yugo, que es fácil, tu carga, que es ligera, Señor. Gracias por extendernos la misericordia infinita de darnos la salvación a nosotros, hombres indignos. Y líbranos, Señor, de no querer extenderle esta misma misericordia a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tanto como a ti te complazca, nuestras palabras sirvan de salvación para otros, Señor. Porque sabemos que más allá de la elocuencia, tu palabra, que es viva y eficaz, que es verdad, tú que eres, Señor, agua de vida, salvas a todo aquel que te complaces en salvar. Te damos gracias, Señor, te glorificamos. Permítenos meditar en esto todo el día, Señor. Permítenos guardar tu día en reflexión y en meditación. Amén.